La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera, Fernando, María, Emilio y el resto de la Resistencia. Soy mecenas desde hace unos cuantos meses y ahora que estoy en Ecuador durante unos días y estoy un poco más separado de las noticias y de la actualidad de España, la Cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de la realidad política. Os recomiendo que os hagáis mecenas porque todavía es una sensación mayor de pertenencia a la Resistencia y además os doy las gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Estamos hablando en consecuencia de contratos en vigor, que cumplen con los requerimientos de la normativa aplicable en nuestro país y que no entran en contradicción con la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2015. Una resolución que establece un embargo de armas a una serie de personas y entidades involucradas en el golpe de Estado de Yemen, en un entorno geopolítico complejo que no se les escapa, señorías, pero no a los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición, como es el caso de Arabia Saudí. Que debo conciliar intereses desde una perspectiva que otros no tienen por la posición que nos ostentan. Lo hago defendiendo los intereses de los españoles, con plena autonomía y siempre con la obligación de poner la vista en el largo plazo. ¿Hay que dejar de vender armas a Arabia Saudí? Solo hay una respuesta, un monosílabo. Sí, hay que dejar de vender armas ya. Segunda pregunta, ¿hay que revocar los contratos firmados por el gobierno español? Aunque los firmara el anterior gobierno, la respuesta es muy clara, sí. Señor Iglesias, me habla de una nueva política industrial, en defensa de los trabajadores también, claro que sí, es una cuestión de tiempo. Yo lo he dicho aquí, lo he manifestado, estamos dispuestos a reorientar todo lo que tenga que ver con la política industrial armamentística de nuestro país. Pero evidentemente, en el corto plazo lo que tenemos que hacer es acompasar esa reorientación con un hecho ineludible que afecta también a municipios que ustedes gobiernan, como es la defensa de los derechos de los trabajadores y de los puestos de trabajo. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDeCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa? ¿Mantiene o no, señor Casado, que soy partícipe o responsable del golpe de Estado? Silencio. ¿Mantiene usted o no? Silencio. ¿Lo mantiene o no? Lo que le digo, señor Casado, es que usted puede perfectamente hacer oposición. Silencio. Puede hacer oposición, criticar al gobierno de España. Lo puede hacer, claro que sí, pero no insulte, no difame, no calumnie. Haga oposición. Su silencio frente a la violación de derechos humanos en Venezuela empieza a ser preocupante porque en Europa, Francia nos ha pasado por delante y ha dicho que también apoya la denuncia al Tribunal Penal. Alemania le dijo el otro día al señor Piñera que apoya la denuncia al Tribunal Penal. Señor Sánchez, ¿nos vamos a tener que avergonzar mucho tiempo de su silencio o va a cambiar usted de posición? Usted no tiene poder municipal en Cataluña, no tiene alcaldes, no tiene alcaldesas. El Partido Socialista sí. Quienes defendieron la Constitución y la legalidad y que no se celebrara un referéndum en Cataluña el 1 de octubre fueron los alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista de Cataluña. ¿Qué no va a hacer la
la derecha. Si el señor Casado pudiera, nos fusilaría. Nos fusilaría. De hecho, sí, claro que sí. El señor Rajoy quizás no. Nos metería a la cárcel. De hecho, ya nos ha metido. El señor Casado, si pudiera, nos fusilaría. ¿Cuál fue la lógica del Partido Popular respecto a Irak? Había prometido a los empresarios españoles que sacarían unos 6.000 millones del negocio de reconstruir Irak. Y en este caso, la justificación es un negocio de 2.000 millones, ciertamente. De 2 a 6 van 4. Pero es la misma ecuación, es la misma perversidad. Impulsar una posición conjunta europea. Fíjese, creo que además significaría un hito para una futura política exterior europea común. Creo que, mientras tanto, hay que parar e intentar buscar esta solución. Y si al final usted decide cancelar los contratos, nosotros le apoyaremos. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. El lío político de las últimas horas lo ha protagonizado Pablo Casado, que acusó a Pedro Sánchez de ser partícipe de un golpe de Estado, y el territorio más radical de las redes sociales aplaudió con exaltación esas palabras. Claro, lo hizo porque vivimos en un tiempo en el que los excesos se celebran, la moderación se oculta, y también porque el PP andaba necesitado de autoestima, y no hay mejor clenbuterol para la autoestima que la hostilidad. Al escuchar esas palabras, Pedro Sánchez amenazó con romper relaciones con el Partido Popular si no se retractaba. Y no es que haya muchas relaciones que romper, así que lo que interpretamos en este programa es que al Partido Socialista en realidad lo que le interesa es subrayar la actitud de Casado, porque así también el líder del PP va invadiendo el espacio de Vox y de Ciudadanos y hace que la derecha se quede enfangada en sus propias batallas a ver quién grita más. En otros territorios de la red, sin embargo, se subrayaban las contradicciones de Pablo Casado. Para él, un cambio de gobierno es un golpe de Estado, un referéndum es un golpe de Estado, pero el golpe del dictador Franco son, sin embargo, esas cosas de la fosa del abuelo que preocupa a los izquierdistas. Bueno, la derecha está tratando de recomponerse, pero mientras busca soluciones, se encarga de recordarnos un día tras otro que el poder les pertenece por designio divino y que cualquier atisbo de alternancia no es más que una ocupación que merece la mayor de las contundencias para ser desalojada. Hoy hablaremos sobre esto en el programa, porque esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 25 de octubre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we all... De esto vamos a hablar además porque podemos también hacer un pequeño ejercicio de resumen de esa jornada en el Congreso de los Diputados que ayer retransmitimos en directo aquí en el programa y que lo cual nos ha permitido elegir algunos momentos para sintetizar lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que analizamos la actualidad y en el que conversamos también con las redes sociales, con numerosas personas que se incorporan a esta hora, que nos ayudan también en el análisis, son nuestro focus group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento ciudadano. Y entre esas personas están Virginia Ruiz, buen día Virginia, Ángel, Rodrigo Martínez, Fran del Pino. Buenos días, Fran, que por cierto, ayer, ¿sabes? María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Encontré a Fran del Pino por Malasaña. Fran del Pino. Sí, que estaba con un antiguo compañero de su trabajo y entonces de pronto se me acercan, estaba yo en la barra y estaba un bar. ¿Cómo puede ser posible que un miércoles estén todos los bares y los restaurantes llenos hasta arriba? Y entonces estaba yo pidiendo una tortilla y no había sitio por ningún lado y de pronto se me acerca alguien por detrás y me dice, Fer, ¿te puedes poner aquí en un rinconcito de la mesa si quieres? Y entonces miré y me dice, soy Fran del Pino, que soy oyente de La Cafetera, soy de La Resistencia. Y entonces dije... Es que Madrid no es tan grande, luego es muy pequeño y nos encontramos todo el mundo. Pero sí, había bajado desde Leganés, creo que me dijo. O sea, había bajado... Subido. Bueno, perdón.
Depende, puedes subir o bajar, Fran del Pino. Pues estuvo genial, lo pasamos muy bien. Fue un ratito súper agradable, estuvimos hablando de la vida, de los cambios en la vida, de la... Un miércoles. Un viernes. Los viernes. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. Buenos días, Mariana. Muy buenos días. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se incorporan a esta gran resistencia, esta gran familia que se ha creado en torno a la cafetera. Es que cada día es una sorpresa, pero es que no te rías, que es que ayer iba en bicicleta, te juro que esto es verdad, en bicicleta por Madrid. Me paro en un semáforo y entonces pasa un tipo joven delante y me dice: Fernando Berlín, soy de la resistencia cafetera. Digo, que estamos de incógnito los resistentes. Estamos por todas partes. Vamos saliendo, emergemos ahí, vamos emergiendo, levantando la cabeza y no tienes más que hacer una llamada, sacar un foco y señalarlo hacia las nubes con una cafetera en lugar de con el lagarto este de Batman, con el murciélago. Con el murciélago tú sacas una cafetera a la ventana y siempre hay un resistente dispuesto a tender la mano. Porque esto es la cafetera, van saliendo los proscritos de las profundidades del bosque de Sherwood y se van juntando en el bosque alrededor de la mesa y donde colocamos las tazas de café y las portadas de los periódicos. Tenemos mucho que comentar además en una jornada como la de hoy, donde ayer ocurrieron un montón de cosas y podemos intentar analizarlo desde una perspectiva sosegada y calmada, como intentamos hacer siempre en este programa, sabiendo además que hay una premisa. Si estás escuchando esto, no estás sola, allí donde estés. Y claro, como decíamos en el editorial, que ya lo estamos subiendo a internet, a Twitter, ya lo estamos enviando el vídeo del editorial, como estábamos diciendo, es verdad, ayer hubo un elemento de muchísima tensión en el Congreso de los Diputados, en esta sesión en la que Pedro Sánchez iba a dar cuenta del Consejo Europeo y además iba a dar cuenta de la respuesta que se debería dar a Arabia Saudí tras el asesinato del periodista Khashoggi en la sede del consulado en Turquía. Y ayer tuvimos una sesión parlamentaria que trató todos los temas menos ese. Bueno, un poquito tangencialmente, sí, porque escuchamos a Pedro Sánchez, por ejemplo, justificando las razones para no cancelar los contratos de venta de armas a Arabia Saudí. Pedro Sánchez dio cuenta de esto, ya sabíamos, ya intuíamos que no iba a haber un cambio en nuestra política de venta a Arabia Saudí, pero las justificaciones que dio con la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2015. Una resolución que establece un embargo de armas a una serie de personas y entidades involucradas en el golpe de Estado de Yemen, en un entorno geopolítico complejo que no se les escapa, señorías, pero no a los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición, como es el caso de Arabia Saudí. Se trata, por tanto, de obligaciones contraídas por un gobierno anterior al que presido, que, no obstante, cumplen con los requisitos legales en el ámbito nacional e internacional, especialmente en lo relativo al pronunciamiento de Naciones Unidas. Señorías, como presidente del Gobierno defiendo los intereses de España y asumo dichas obligaciones internacionales tanto en esta como en otras materias. Y no miro hacia atrás, sino hacia adelante. Entiendo que el de otros sea mirar en corto o buscar intereses contrapuestos para crear conflictos artificiales. Yo no me puedo permitir ese camino. Y entiendo, por lo que representa la responsabilidad que ocupo, señorías, que debo conciliar intereses desde una perspectiva que otros no tienen por la posición que nos ostentan. Lo hago defendiendo los intereses de los españoles, con plena autonomía y siempre con la obligación de poner la vista en el largo plazo. Eso decía Pedro Sánchez, que contraponía el idealismo frente al pragmatismo, pero digo, no que se me va a enfadar Nacho Escursel, el idealismo frente a la realpolitik, a las necesidades, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que ese fue el centro del debate, era el objeto de la convocatoria y el problema es que todo circuló en torno a otros asuntos. Sí hizo referencia sobre esto Joan Tardá. La perversidad en la justificación de la venta de armas, dijo. ¿Cuál fue la lógica del Partido Popular respecto a Irak? Había prometido a los empresarios españoles que sacarían unos 6.000 millones
del negocio de reconstruir Irak. Y en este caso, la justificación es un negocio de 2.000 millones, ciertamente. De 2 a 6 van 4. Pero es la misma ecuación, es la misma perversidad. Y no nos vengan con la excusa de que Naciones Unidas no ha decretado el embargo. Porque sí es cierto que Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, con el voto favorable socialista, el Parlamento Europeo y Naciones Unidas ha exhortado a las democracias a no vender más armas a Arabia. Eso decía Joan Tardá, que tuvo además una intervención bastante brillante. Luego hubo un momento de una cierta ofuscación cuando acusó a Pablo Casado, le dijo: si usted llegase al gobierno nos terminaría fusilando. Se estaba refiriendo a unas palabras de Pablo Casado cuando hace un año se había referido a Puigdemont diciendo: va a terminar siguiendo... ¿Cómo fue la alusión que hizo? Lo tenemos aquí. Casado dijo: si usted llegase al gobierno nos fusilaría. Y entonces se provocó bastante revuelo, ¿no? Sí, bueno, pues aludía a esas palabras que hizo Pablo Casado sobre Lluís Companys. ¿Qué no va a hacer la derecha? Si el señor Casado pudiera, nos fusilaría. Nos fusilaría. De hecho, sí, claro que sí. El señor Rajoy quizás no. Nos metería a la cárcel. De hecho, ya nos ha metido. El señor Casado, si pudiera, nos fusilaría. De hecho, ya lo dijo. Sí, lo dijo. Hablando del señor Puigdemont, lo dijo. Hablando del señor Puigdemont, de hecho, solamente hace falta oírlo. Un momento. Hablando del señor Tardá. Señor Tardá, un segundo. Señor Tardá, un segundo. Señorías, guarden respeto todos unos a otros. Señorías. Así que veis que hubo bastante follón, hubo bastante lío en el Congreso de los Diputados, pero estaba aludiendo a esas palabras Tardá, que explicó después, que había dicho sobre Lluís Companys, el líder del Partido Popular. Hace un año sucedió. Bueno, esto contribuyó al ruido. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos encontrando en un escenario, como decíamos en la apertura, en el editorial, en el que se está jaleando la contundencia, la dureza, la exaltación. Y entonces el Partido Popular, que la emprendió a gritos a partir de ese momento, ya estaba en esa situación de tensión, y Pablo Casado había lanzado esa acusación a Pedro Sánchez. ¿Es usted partícipe del golpe de Estado que se está perpetrando?, le dijo. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDeCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa? Claro, por eso hoy el hashtag que hemos elegido en el programa para ordenar la conversación del programa es precisamente almohadilla la cafetera, Casado de rosca. Almohadilla la cafetera, Casado de rosca, sin la D sin la E de la D. O sea, Casado, una D y rosca. Casado, una D y rosca. Y os pedimos que esto es como en la época de los SMS, cuando no teníamos WhatsApp y teníamos que abreviar, pues esto es lo mismo. Pues igual. De hecho, ya se nos ha quedado la costumbre a algunos. Bueno, hola que hace no es más que una herencia de eso. Pues esto es igual, Casado de rosca. Hola, ¿qué hace? Pues estoy aquí, Casado de rosca. Bueno, el lío que se montó con esto, pero claro, esperaos porque todavía es que hay muchas cosas que analizar. Hoy en la portada del periódico ABC lleva una portada más muy rara, porque lleva una cubierta publicitaria. Entonces, la portada que se ha distribuido a primera hora era esa, y la gente pensaba que se trataba de una noticia, que dice algo así como 1 de cada 5 españoles puede ganar más, y con una foto. Entonces parece la portada del ABC, pero en realidad no, la tienes que abrir para ver la verdadera portada, que es una fotografía de Pablo Casado. Casado desenmascara a Sánchez. Claro, lo que le faltaba a Casado, que le aplaudan esta actitud. No va a hacer más que reforzarla. Y dice el periódico ABC: ¿es usted partícipe del golpe? Denuncia en el Congreso la connivencia del presidente con el independentismo. La Moncloa entra en cólera y anuncia la ruptura de relaciones con el líder del Partido Popular. Y además el ABC lleva un editorial que se llama Alianza Destructiva contra España. Pero es un poco lo que decíamos en el editorial, ¿no? Da la impresión de que el Partido Popular, una cierta derecha española, porque hay otras personas que forman parte del Partido Popular que ayer estaban pidiendo sosiego. El propio presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ángel Garrido, decía: el
PP solo, aunque solo sea por una cuestión estratégica, solo conquistará el poder si ocupa el espacio de la moderación, de la centralidad. Pero hay otras voces que están reclamando esa dureza, la recuperación de las esencias de José María Aznar. Lo que pasa es que ese es un territorio en el que Casado tiene competencia, porque allí se disputa el territorio contra Vox y también contra Albert Rivera, que ayer descubrió las rimas que produce en Venezuela. Chavismo. Bueno, lo de las rimas lo descubrió María.es, pero Rivera aludió, estábamos hablando de Arabia Saudí, y dijo, Arabia Saudí, Venezuela. Su silencio frente a la violación de derechos humanos en Venezuela empieza a ser preocupante porque en Europa, Francia nos ha pasado por delante y ha dicho que también apoya la denuncia al Tribunal Penal. Alemania le dijo el otro día al señor Piñera que apoya la denuncia al Tribunal Penal. Señor Sánchez, ¿nos vamos a tener que avergonzar mucho tiempo de su silencio o va a cambiar usted de posición? ¿Va a hacer usted caso a Zapatero o a los españoles? Así que yo le pido, señor Sánchez, primero, que cumpla una resolución de esta Cámara que pide poner en marcha sanciones a los chavistas y a los narcotraficantes chavistas en España. Hay una Cámara, que es esta, una resolución aprobada aquí en esta Cámara, y usted es el Gobierno y tiene que cumplirla. Por tanto, ponga en marcha las sanciones a los chavistas. Y segundo, que España se sume a esos 8 países, que seamos el 9º país, por favor, que no nos tengamos que avergonzar. Y entonces, bueno, chavismo, Venezuela, todo esto ocupó parte del debate. Los socios de Podemos, claro, le dijeron sistemáticamente y miraban a la bancada de Podemos. Entendemos que es que a Ciudadanos le sigue resultando rentable todavía aludir a Venezuela cuando trata de abordar algún tema nacional. Es extraño que todavía encuentren en esto algo de rentabilidad electoral, pero el caso es que aprovechan casi prácticamente cualquier ocasión. Pablo Iglesias pidió a Sánchez anular los contratos con Arabia Saudí. Había una cierta expectación, además, porque, claro, ya sabéis que siempre se ha señalado a Kichi como, digamos, defensor de mantener esos contratos en Navantia por las consecuencias que tendría sobre el empleo allí en Cádiz, donde él es alcalde. Y entonces siempre se acusa a Podemos de vivir una cierta contradicción, una cierta esquizofrenia cuando se habla de este tema. Pues ayer Pablo Iglesias fue extraordinariamente contundente. Pidió anular los contratos de armas. ¿Hay que dejar de vender armas a Arabia Saudí? Solo hay una respuesta, un monosílabo. Sí, hay que dejar de vender armas ya. Segunda pregunta. ¿Hay que revocar los contratos firmados por el gobierno español? Aunque los firmara el anterior gobierno, la respuesta es muy clara. Sí, simplemente porque la ley obliga a firmarlos. ¿Y el Gobierno qué es lo que tiene que hacer? Buscar un comprador alternativo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer si no aparece un comprador alternativo? Demostrar que la cuarta economía de la zona euro puede asegurar perfectamente la carga de trabajo en los astilleros. No somos un país pequeño. Porque además resulta que esto ha pasado más desapercibido en la prensa, pero no hace ni un mes que Kichi presentó un plan alternativo a las autoridades sobre la reconversión de los astilleros. Diferentes posibilidades de reconversión en el trabajo, en la carga de trabajo de los astilleros, para que en lugar de dedicarse, por ejemplo, a la fabricación de corbetas destinadas a la guerra, pues tenga actividades industriales relacionadas, por ejemplo, con aerogeneradores, con energías alternativas, etcétera. Otro tipo de cargas de trabajo. Bueno, pues este plan, claro, ahora Podemos, que tiene este discurso, curiosamente, paradójicamente, como ningún medio de comunicación ha visto que tenía donde rascar, no viene reseñado en ningún lado, pero fue una respuesta muy contundente la que le daban al presidente del gobierno, porque no hay que olvidar que podrían tener a Podemos en el gobierno de aliados en la suspensión de esos contratos, como podrían tener también al PNV. Si decide cancelar los contratos a Arabia Saudí, nosotros le apoyaremos, le dijeron ayer. Y es necesario, y le urjo a ello, señor presidente, a que Europa tome una resolución conjunta. Es verdad que la canciller Merkel ya ha dicho que no van a vender, pero también es verdad que todos los contratos de Alemania ya han sido ejecutados, con lo cual es bastante facilito. Es bastante facilito decirlo. Pero creo que tendríamos, señor presidente, que esperar e impulsar una posición conjunta europea. Fíjese, creo que además significaría un hito para una futura política exterior europea común. Creo que, mientras tanto, hay que parar e intentar buscar esta solución. Y si al final usted decide cancelar los contratos, nosotros le apoyaremos.
Y ayer preguntaron a José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, también sobre esto, la posibilidad de suspender los contratos abiertos con Arabia Saudí. Claro, además, sabéis que sobre la legislatura de Zapatero del año 2010 pesan algunas acusaciones, por ejemplo, que España negoció la mayor venta de armas de su historia con Arabia Saudí. Y entonces Zapatero se mostró partidario de compatibilizar los contratos con Arabia Saudí y decía los derechos humanos. Bueno, yo confío en que el gobierno sabrá dimensionar y actuar correctamente ante la situación. Tengo confianza en el gobierno. Y como no es una situación fácil, pues todas las opiniones desde fuera son arriesgadas. Por tanto, bueno, hay que hacerlo compatible. Hay que hacerlo compatible. Esa es la dificultad de gobernar, ¿no? Desde fuera es fácil decirlo. Sí, yo cuando era presidente del gobierno, pues oía todos los días opiniones que resolvían todos los problemas fácilmente de un plumazo. Pero bueno, yo confío en que se haga bien. ¿Y cómo se hacen compatibles? No, eso le corresponde al gobierno. Tengamos confianza. Claro, en eso algo de razón tenía Zapatero cuando dice, ya sabemos que opinar es muy fácil y todos somos conscientes, mucho más fácil opinar desde este micrófono, desde cualquier otro foro, que tomar la decisión de, bueno, suspender relaciones con un país con el que tenemos alianzas de muchas y diferentes materias, no solamente comerciales en la venta de armas, que las tenemos, sino también relacionadas con otros asuntos energéticos y otros asuntos relacionados con la diplomacia, acuerdos pendientes, también industriales de, por ejemplo, como el consorcio saudí-español para fabricar el AVE, todo esto y todas las relaciones que todos conocemos de la monarquía saudí con la monarquía española, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, es fácil opinar, pero es que dan muchos motivos para opinar fácilmente. Así que, bueno, en la portada del ABC lo que se destaca es la tensión en el Congreso de los Diputados. No es la única, también en el periódico El País. Casado eleva la tensión política al llamar golpista al presidente, dice el periódico El País. Sánchez da por rota toda relación con el líder del PP si no se retracta de sus ataques en el Congreso de los Diputados, dice el periódico El País en su portada, que también da cuenta del fallecimiento de Carmen Alborch. Ayer murió Carmen Alborch a los 70 años, después de una enfermedad larga, tenía un cáncer. Murió una persona valiente, honesta, generosa. La verdad, fue una pena, y vimos además mensajes de condolencia que llegaban desde todo el arco político, desde todo el abanico intelectual y político, y esto significa algo. Cuando tanta gente te llora, cuando tanta gente diferente te despide, eso significa que la huella que has dejado es muy, muy profunda, muy importante. Una mujer que se distinguió por su valentía, por su defensa del feminismo. El último acto en el que participó, precisamente, que fue a principios de este mes, en ese último acto al que ya acudió muy cansadita, se la veía agotada y ya haciendo una exhibición de fuerza casi colosal, y allí pidió que el feminismo fuera considerado también un patrimonio de la humanidad. Y Carmen Alborch falleció ayer, se apagó a los 70 años, fotografía de portada en el periódico El País, y nos dio una profunda pena porque siempre fue tan cariñosa, tan generosa, y nosotros incluso en este programa le debemos mucho, siempre tan proclive a participar y a ayudar cuando le pedimos ayuda. Bueno, en las portadas, en el resto de las portadas del periódico El País, por eso ayer publicábamos un mensaje también dando condolencias a la gente que la quería, a sus familiares más cercanos y a toda la familia socialista, porque sabemos que hay personas que dejan una huella muy, muy profunda, como decíamos. Pero no hoy ocupa la portada del periódico El País, pero en el resto de las portadas donde se enfoca la información es en esta ruptura de relaciones entre Sánchez y Casado, que lleva también a su portada el periódico El Mundo. Sánchez rompe relaciones con Casado. El nivel de crispación en el Congreso superó ayer todos los límites alcanzados en esta legislatura, dice el periódico El Mundo en su portada. Un tema que también lleva La Razón. Sánchez y Casado no han hablado desde el 2 de agosto. El líder del PP eleva el tono, acusa al presidente de ser partícipe de un golpe de Estado. El presidente da por rota una relación inexistente desde su encuentro en Moncloa. Dice, el gobierno seguirá vendiendo armas a Arabia Saudí con la censura de su socio Iglesias, dice el periódico La Razón también en su portada. Bueno, estos son los principales titulares que vemos. Pero hoy quiero que hagamos un pequeño
alto en el camino, porque ayer analizábamos aquí en el programa esto que ha ocurrido en Navarra. Sabéis que se ha puesto en marcha un programa educativo que se va a integrar en algunas asignaturas para alumnos de primaria y secundaria para generar un espacio de conversación con ellos sobre la igualdad, el reparto de tareas, la igualdad de género, el respeto a los demás, la sexualidad. Entonces es un programa bastante amplio que se ha experimentado en 16 colegios. Bueno, pues ha provocado un auténtico terremoto porque los colegios concertados de allí, una parte de los colegios concertados, que os podéis imaginar, como decíamos ayer, el paraguas ideológico bajo el que se amparan, ha puesto el grito en el cielo porque les parecen que esas cosas de igualdad, esas cosas de la igualdad, pues son cosas casi de melenudos comunistas. Y, por cierto, me enviaban ayer, que esto lo vamos a tener que hablar, María, porque ayer me enviaban, resulta que el arzobispado de allí de Navarra ha organizado unas conferencias para los próximos días que se denominan la ideología de género en el sistema educativo, para denunciarlas. Y entonces una serie de profesores van a hablar sobre la evolución psicoafectiva del ser humano y la ideología de género impuesta en el sistema educativo. Y lo organizan allí en el arzobispado de Pamplona. La ideología de género. Solamente la definición me parece que es un retrato del acoso que está sufriendo cualquier intento de igualar las responsabilidades entre los hombres y las mujeres, los derechos de hombres y mujeres. Pero sobre todo por lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Que es una intencionalidad de que al final se reprima cualquier pues atisbo de iniciativa para pues avanzar en el respeto, en las relaciones entre pues los futuros adolescentes y los futuros adultos del mañana, ¿no? Yo creo que hay una intencionalidad clara que es reprimir esa intencionalidad de mejorar en nuestras relaciones futuras. Sobre todo porque, pensamos que no hay influencia por parte de sectores tan reaccionarios como pueden ser algunos de la Iglesia, pero al final esto va calando y yo creo que es muy importante que sigamos avanzando a pesar de los reaccionarios, porque si no van a conseguir su objetivo, que es reprimir cualquier atisbo de iniciativa parecida a la de Escolae. Pues ha tenido mucha repercusión la implantación de ese programa formativo, porque además es curiosísimo, se ha sacado de contexto algunas de las frases que estaban dirigidas a los tutores, a los profesores que estaban formándose para poder enseñar a los niños cosas relacionadas con estas materias. Entonces se ha cogido una frase de un paréntesis y se ha elevado a categoría de titular, y entonces se ha convertido en una cuestión absolutamente grotesca, donde la prensa está diciendo que es que a los niños de Navarra se les va a obligar a practicar juegos sexuales entre los 0 y los 6 años en el colegio. Bueno, es una cosa absolutamente surrealista, muy propia de este país, muy propia de los señores y las señoras de el visillo, los que miran a través del visillo, los que espían a través de la mirilla de la puerta. Y, un auténtico escándalo. Así que vamos a hablar enseguida con la portavoz en el gobierno de Navarra y además la responsable de educación para que nos explique exactamente de dónde proviene esta polémica y cuál ha sido la verdadera intencionalidad de esa asignatura. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Estás escuchando La Cafetera. María Solana, consejera de Educación y portavoz del Gobierno de Navarra, muy buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, te vamos a pedir que nos expliques qué es exactamente el programa Escolae. Bueno, el programa Escolae es una propuesta que hemos diseñado en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, junto con expertas de salud, que han trabajado un decreto que se aprobó recientemente aquí sobre salud sexual y reproductiva, y con expertas y expertos en igualdad desde el Instituto Navarro para la Igualdad, bueno, pues para intentar llevar a las aulas lo que venimos denominando un plan de coeducación. Entonces, Navarra ha hecho su plan de coeducación y Escolae es la herramienta que hemos diseñado para esos compromisos coeducativos que recogen leyes orgánicas estatales, también leyes forales o decretos forales, poder traducirlos en prácticas en aula. Así que lo que se pretende es aproximar a las aulas cuestiones también relacionadas con la igualdad, con educación sexual también. ¿Y por qué la polémica? ¿Por qué de pronto se ha desatado tal polémica? Pues no lo sé. Llevo varios días intentando descubrir qué es lo que ha cambiado respecto de hace ahora más de un año, que fue cuando Escolae tomó cuerpo y echó a andar, porque el curso pasado, 17 y 18, hemos pilotado Escolae en 16 centros en Navarra. Ha sido una experiencia real que han vivido muchas familias, muchos docentes y 16 centros en esta comunidad. Y este año decidimos extenderlo a 100 para progresivamente acabar implantándolo en todo el sistema educativo navarro. Por lo tanto, no entiendo bien qué es lo que ha cambiado de hace más de un año ahora, de después de muchísimas comparecencias mías en el Parlamento dando cuenta y detalle de qué es Escolae, en qué se traduce, cómo se gesta, y después de haber recibido el amparo y el acompañamiento de todas las fuerzas del arco parlamentario, ahora tengo que asistir a estos debates que no entiendo. Entonces dicen que hay padres y madres que ahora que han conocido que se han opuesto, creo que no responde a eso. Yo creo que hay algunas patronales de algunos centros concretos que a partir también de algunas valoraciones que llegan, entre otras, del arzobispado o acompañadas desde allí, bueno, pues ahora están valorando lo que hasta ahora no habían valorado. Porque en este tiempo en el que se ha experimentado en 16 colegios, ¿se ha recibido alguna queja? No, ninguna. 16 centros lo han puesto en práctica, no ha recibido queja ninguna. Es más, en el Departamento de Educación hemos recibido una valoración muy positiva porque han evaluado el programa y han evaluado todo lo que se ha hecho en esas aulas y la valoración ha sido extremadamente positiva. Tenemos recogidos estos testimonios en un vídeo que proyectamos el año pasado en los premios Escolae, cuya primera edición se celebró en junio, a final de curso, en la que, entre otras, se reconoció la tarea de Amparo Tomé. Hemos visto algunas críticas que son muy reaccionarias, pero también hemos visto titulares que son los que han provocado en parte la polémica, que te leo. Info Vaticana. El Gobierno de Navarra obligará a que los niños de 0 a 6 años tengan vivencias sexuales. El ABC. Las escuelas navarras impondrán juegos eróticos para niños de 0 a 6 años. Dicen, pero incluso lo hemos visto en otros medios de comunicación. Jugar a papás y mamás en los colegios. El Gobierno de Navarra plantea juegos eróticos infantiles a alumnos de 0 a 6 años. ¿Se corresponden con la realidad de estos titulares? Bueno, pues absolutamente no, y es un disparate absoluto, y es un evidenciar que hay quien efectivamente tiene grandes problemas para asumir que hay que coeducar y que hay que trabajar por la igualdad. Creo que es lo que se traduce de eso. Desde luego, no tiene nada que ver con lo que se está planteando y, de hecho, se ha hecho ya en varios centros en Navarra. Para nada, absolutamente no. Niego la mayor, porque es tan grave como que alguien ha sacado de contexto el hecho de que en nuestro material se cite en un entre paréntesis una cuestión como es juegos eróticos infantiles, que cualquiera que tenga un conocimiento mínimo tanto en sexología, pero no solo, también en igualdad, pero también en educación, entiende en su justa medida. Y en ninguna parte se habla
de procurar vivencias, de evocar ni de plantear no sé qué programa de juegos eróticos infantiles. No es verdad, no es cierto. Y se ha querido mirar con una mirada adulta y perversa una cuestión técnica y científicamente asumida por todas y por todos los que estamos en este mundo. Y se ha querido hacer ver lo que no es, y se ha querido llevar al extremo, hasta el extremo de acusar al departamento que dirijo, y entiendo que a mí misma como principal responsable de querer normalizar la pedofilia. Esto es a lo que estamos asistiendo, es delirante. ¿Se va a revisar algo después de esta polémica? ¿Vais a abrir algún proceso de reflexión también en torno a esto? Bueno, yo creo que el proceso de reflexión tiene que ser en torno a qué sociedad tenemos todavía hoy, qué retos pendientes y en qué punto estamos en el camino hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. Ese creo que es el reto que tenemos ahora sobre la mesa. Se ha formado en Navarra a 1.400 docentes. Y lo digo, es el número, no es aproximado, es 1.400 docentes con este material. A nadie se le ha generado esta duda. No podemos modificar un material porque hay quien se empeña en entender lo que no pone. Entonces, si no somos lo suficiente maduros para poder llamar a las cosas por su nombre, porque también se ha criticado mucho que en nuestro material se habla de heteropatriarcado o de cuestiones similares, si queremos quedarnos en el eufemismo o no queremos reconocer lo que hay, y hay quien se aferra a seguir hablando de violencias domésticas o términos semejantes, o llamar a las cosas, como digo, con otras palabras que no por su nombre, pues no sé si estamos haciendo un favor a nadie. Creo que nos estaremos haciendo trampas en el solitario, y aquel techo que solemos decir de cristal estará cada vez más cerca, nos ahogará más y nos dará menos espacio para poder avanzar hacia la igualdad real. Sí, porque hemos visto también que incluso se os calificaba de todas formas, decía que presenta una visión extrema, cuestiones ideológicas de género, porque hablabais, por ejemplo, del reparto de tareas, del cuidado de los niños. Es decir, que la respuesta ha sido también extraordinariamente reveladora sobre el tipo de sociedad al que nos enfrentamos. Pues creo que sí, a mí es lo que más pistas me ha dado, y ahí sí he de reconocer un punto de disgusto, porque creía que esto lo teníamos superado, porque de verdad me lo creí, porque yo llevo como parlamentaria desde 2015, posteriormente en el 16 entré a formar parte del gobierno de Navarra como portavoz, y a partir del 17 como consejera de Educación además. Entonces yo, si había algún tema que había suscitado unanimidad en el Parlamento de Navarra, en el que estamos 7 fuerzas muy diferentes y en el que los debates generalmente son de posturas muy, muy alejadas, si había habido unanimidad en algo, eran las cuestiones de igualdad. Y sobre este tema había habido unanimidad y estaban todos de acuerdo, incluso los de la derecha, más derecha y más a la derecha, también la regionalista, estaban de acuerdo en que esto había que trabajarlo y que teníamos que coeducar. Y ahora es cuando ha habido un punto de inflexión y de repente se han descabalgado de aquella posición. Yo creía que teníamos más avanzado esto, estaba más madura la sociedad, o por lo menos la parte política en esto, porque no quiero confundir tampoco lo que es una posición política partidaria interesada con la sociedad navarra, que creo que es mucho más madura y mucho más igualitaria que lo que quieren hacer ver algunos pocos, que son los que están haciendo este ruido tan terrible y tan dañino, porque también dañan a la imagen de la comunidad foral de Navarra. Y no es real. Y no es real que la mayoría sea así. Yo creo que más bien, si me lo permites, Fernando, lo que volvemos a asistir, digo volvemos, porque en Navarra ya hemos asistido en alguna otra ocasión a algo parecido, lo que volvemos a asistir es que hay quien va a intentar otra vez utilizar, en este caso a los centros concertados o algunos de ellos, para hacer campaña. Incluso, aunque despejemos de esta ecuación los asuntos relacionados con la igualdad, que centran parte del debate y parte de la polémica, pero en materia de educación sexual nos preguntábamos cómo era la formación antes en Navarra en esta materia, porque tampoco es que sea una novedad la educación sexual, ¿o sí? Bueno, no estaba apenas desarrollada. De hecho, aquí se aprobó el decreto de salud sexual y reproductiva por parte del Departamento de Salud en esta misma legislatura, y entonces a partir de ahí, esta legislatura es cuando se ha hablado sobre todo y en profundidad de la necesidad, como se recoge en ese decreto, de llevar al aula como asignatura la salud afectivo-sexual, la salud sexual y reproductiva. Hasta ahora no hay un desarrollo más allá de cuestiones muy puntuales, con unidades didácticas muy leves
o que se ha trabajado porque voluntariamente en aquellos centros alguien que ha tenido un interés mayor pues ha decidido poner en práctica un proyecto determinado para un periodo concreto, con principio y fin. Entonces, bueno, estamos en ese punto de inflexión y estamos en que hay una normativa que expresa cómo se ha de trasladar al aula este tipo de contenido y estamos ahí. Creíamos que introduciendo en el currículum la coeducación tal y como está planteada en el plan de coeducación y en el propio Escolae era suficiente y no hacía falta ir a una asignatura concreta de sexualidad y reproducción. ¿Por qué? Creemos que Escolae es más ambicioso, habla de más cosas, también de esas, pero de más cosas. Y bueno, pues ahí es donde estamos en ese debate, pero es lo que tenemos que ir haciendo poco a poco, tenemos que avanzar ahí. Pues María Solana, consejera de Educación y portavoz del Gobierno de Navarra, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Pues muchísimas gracias a vosotros, encantada de haber compartido este espacio, este rato y hasta cuando queráis. Estás escuchando La Cafetera. El universo. La Tierra. La evolución. Voy a ir describiéndolo. Que nos conducirá al hombre. Porque esto es lo que nos educó a nosotros, a esta generación. Estamos viendo un lagarto que sube a un árbol que se convierte en un mono. Y era el comienzo de Érase una vez la vida. Que, por cierto, tiene algunos de los episodios dedicados a la reproducción y una mujer. Que comparado con lo que se está enseñando en Escolae, es una auténtica guerra. Vemos, mira, una mujer desnuda. En Érase una vez la vida. No alejes la mirada, no alejes la mirada. Y lo más fuerte de esto Pero como es no que cerraron todos los canales de televisión. Claro, y este programa está en Netflix, que Netflix, como todo el mundo sabe, es, como dijeron algunos, golpista y separatista. Mira, la cola está desnudo. Uh-huh. La pareja. Ah, bueno, claro, es que Netflix está gobernado por izquierdistas radicales. Se acaban de abrazar dos personas desnudas. Y está dando vueltas. Esto es erección garantizada. Llegan los espermatozoides. Cientos de millones de espermatozoides se disponen al asalto. Es una fantástica carrera de obstáculos. No, esto es un pecado absoluto, vamos. Son como naves espaciales. La barrera del cuello del útero. Fíjate, el cuello del útero, ha dicho útero. Vamos a ver de qué año es esta. A ver. Los años 90, no, antes de los años 90. Hombre, antes de los años 90, muy antes. Es que yo lo veía en los años 90. La vida era una serie francesa, año 1987. Bueno. En 1987 a los niños. La mayoría de los supervivientes morirá de cansancio. Estamos viendo a los espermatozoides penetrar, perdón. ¿Y cómo van muriendo? Perdón, acceder. Bien, serán no vaya capturados por las trompas. Las trompas. We will make America safe again. Muy pocos de ellos conseguirán And yes, llegar. together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida
al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí, porque además decían en el chat comentando el programa, dice, sí, porque del otro lado ya hacen mucha piña y están permanentemente haciendo red y apoyándose unas cosas con otras y difundiendo esto. Pero me hace mucha gracia, Villasur ha dicho, el óvulo no se toma por consenso, se toma por asalto. Pues eso, que vemos de pronto cómo se crean estas polémicas tan estériles, pero en realidad lo que retrata es cómo se está polarizando la sociedad. Nos decía Beatriz desde Miami, es oyente de este programa, sabéis, la conocéis, trabaja en la BBC, y nos decía, se está produciendo también, porque esto es un fenómeno global, esto de la polarización, dice, una gran polarización en los Estados Unidos, decía Beatriz. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami y es que tenía una necesidad de compartir con vosotras porque realmente estoy preocupada. Estamos viviendo unos momentos muy extraños, ¿no? Y lo digo a propósito de lo que pasó aquí en Estados Unidos ayer con el envío de una serie de paquetes sospechosos que contenían, al parecer, pequeños explosivos y que llegaron, iban destinados a una serie de políticos, a la casa de los Obama, de los Clinton, también a las oficinas de algunas congresistas del Partido Demócrata e incluso a la sede de la CNN en Nueva York, y que todos tienen en común que son bastante opositores a Donald Trump. Entonces, a pesar de que el presidente efectivamente por la tarde condenó estos actos, luego por la noche lo veíamos en uno de sus mítines igual jaleando a su base y arremetiendo contra la prensa. Entonces, pues es que viendo esto a menos de 2 semanas de las elecciones aquí legislativas, luego lo que se viene en Brasil, lo que escucho que contáis de España, realmente es muy difícil, aunque yo lo intento, mantener el optimismo que dice María, y simplemente quería decir esto, que me preocupa el ambiente de polarización y de división que estamos viviendo y me pregunto dónde está el límite. Un abrazo muy fuerte a todas. Bueno, pues sabéis que damos paso a la agenda cafetera, pero me vais a dejar primero que hagamos un pequeño repaso a los titulares de los periódicos, a los periódicos digitales, algún repaso a algunos de los titulares. Hoy en el diario.es, el ministro Pedro Morenés cerró personalmente con el príncipe bin Salmán la venta de las 400 bombas a Arabia Saudí. Por eso el Partido Popular este asunto lo está abordando con la boca pequeña, apoyando al gobierno para que no rompa los acuerdos a los que se llegó con bin Salmán, con Arabia Saudí, y entre otras cosas porque fueron suscritos durante la presidencia de Mariano Rajoy. También el Parlamento Europeo vota hoy una resolución que pide un embargo de toda la Unión Europea a la venta de armas a Arabia Saudí. Y la cúpula del PP celebra que Casado llamara golpista a Sánchez. Desde Cánovas no ha habido nadie mejor, dicen algunos líderes del Partido Popular. Además, en Público, Zoido usa una residencia de huérfanos de la Guardia Civil pese a cobrar 1.900 euros en dietas, dice el diario Público.es. Además, el PP de Móstoles lleva a juicio a un activista tras un rifirrafe en el que les recriminó ser un partido corrupto, dice Público.es. Y en el Confidencial.com, Lesmes reclamó a Díez Picazo aclarar la sentencia por el riesgo sistémico bancario. Hipotecas, el presidente del Supremo, le pidió el viernes atajar la incertidumbre. El presidente del Supremo, que confirmó el pasado jueves le llamó Díez Picazo para comentarle en persona que había miedo por el riesgo sistémico, dice, para comentar la sentencia, enfadado por haberse enterado por la prensa, y reconoce que el viernes fue él quien le telefoneó para pedirle que se emitiese una nota aclaratoria porque había fuertes daños económicos. Bueno, eso es en lo que se refiere a los digitales, pero ya sabéis que esta sección distingue a la agenda setting de la agenda cafetera, una agenda que conformáis vosotros con los titulares que enviáis a lo largo del programa y que va recogiendo María.
Sí, ya que ayer, pues se produjo cierto revuelo con ese hashtag de la cafetera Machismo Mata, hoy vamos con un tema también de feminismo, y es que nos enviabais la información de que las feministas de Islandia protestan contra la brecha salarial acortando su jornada laboral. La jornada laboral acabó ayer a las 14:55 horas para miles de mujeres en Islandia. No era absentismo, sino protesta. Las organizaciones feministas habían hecho un llamamiento a dejar caer el boli, a colgar el uniforme o apagar el ordenador exactamente 2 horas y 5 minutos antes del cierre, porque teniéndose las estadísticas de brecha salarial, calculan que es entonces cuando las mujeres dejan de cobrar por hacer el mismo trabajo que los hombres. Es la quinta vez desde 1975 que las feministas islandesas celebran el Día Libre de las Mujeres, y explican en esta información que el 25 de octubre de 1975 es una fecha mítica, el día de la huelga femenina convocada por el grupo Medias Rojas, que siguió un 90% de las islandesas desde el puesto de trabajo o el hogar. Hoy el pequeño país, decían, lidera desde hace 9 años el ranking de igualdad de género del Foro Económico Mundial, que evalúa sanidad, economía, política o educación en 144 países. Por tanto, puede ser un gran referente para otros países como España. Y nos vamos hasta el Parlamento Europeo, porque nos enviáis la información de que vota este jueves la ilegalización de asociaciones como la Fundación Francisco Franco. El auge de la violencia neofascista, decían, en los diferentes países de la Unión Europea, es la razón por la que se vota este jueves en Bruselas que se pongan en marcha medidas concretas contra la impunidad con la que actúan los grupos de ideología fascista, que está cada vez más normalizada y que supone, dicen, un ataque a la democracia, según el texto presentado en la Eurocámara por varios grupos políticos. Esta resolución insta a los gobiernos a luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia. Y explicaba Ana Miranda, eurodiputada del Bloque Nacionalista Gallego, que además entrevistamos aquí hace unos días en la cafetera, decía: el artículo 20 de la resolución urge a los Estados miembros a prohibir las asociaciones y organizaciones que hagan apología del fascismo o el nazismo. Es decir, desde el Parlamento Europeo pedimos al Estado español que prohíba la Fundación Francisco Franco. Y también en la Eurocámara se propuso entonces prohibir los plásticos de usar y tirar. Los legisladores de la Unión Europea han acordado prohibir los plásticos de usar y tirar más ampliamente utilizados. La directiva en preparación busca desterrar concretamente los bastoncillos de algodón, los cubiertos, los platos, las pajitas, los agitadores de bebidas y los palitos de globos de plástico. En el último momento, decían, se han incluido también los productos fabricados con plásticos oxodegradables, por no ser biodegradables, y algunos envases de poliestireno para comida inmediata, como el corcho blanco. Esta nueva directiva sobre plásticos obligará a los fabricantes a reciclar más en un esfuerzo por eliminar la contaminación marina, que está causando múltiples impactos ambientales y económicos, como ya hemos hablado aquí muchas veces en la sección de ecología con Juan López de Uralde. La propuesta aprobada, respaldada abrumadoramente, decía en esta información, por el Parlamento Europeo, establece que ciertos productos de plástico de un solo uso, para los que hay alternativas fácilmente disponibles, deberán desaparecer del mercado para el año 2021. Los Estados de la Unión Europea estarían obligados a hacer una recogida selectiva para reciclar el 90% de las botellas de plástico para 2025. Y los productores deberán ayudar a la Administración a cubrir los costes de la gestión de los residuos de la Administración. Y en España tenemos que celebrar una noticia, y es que los menores transexuales pueden cambiar de nombre desde este miércoles sin trabas jurídicas. A partir de este miércoles, las personas transexuales encontrarán menos inconvenientes a la hora de presentar una solicitud de cambio de nombre. Así lo ha recogido el Boletín Oficial del Estado, que recoge la instrucción presentada por la Dirección General de los Registros y del Notariado el pasado 23 de octubre. El texto presentado recoge que la solicitud para el cambio de nombre por parte de alguien mayor de edad o menor en situación de emancipación será atendida, bastando para ello que el sujeto de la presente solicitud pues declare que se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado y que no lo es y que no le es posible, obtener el cambio por no cumplir los requisitos de la Ley 3/2007. Esta nueva legislación llega a España meses después de que la OMS, de que la Organización Mundial de la Salud, anunciara el pasado mes de junio un nuevo trato para la transexualidad, sacándola de la clasificación de
trastornos de la personalidad, de la conducta y del comportamiento del adulto, donde aparecía desde 1990. Así que se trata de un gran avance en nuestro país, aunque es verdad que todavía queda mucho por recorrer. Y terminamos esta agenda con un informe que habla de la universalidad de la sanidad. Un informe denuncia que la universalidad de la sanidad está en punto muerto. Nos hemos ido a esta información y es que la red de denuncia y resistencia al Real Decreto de Reforma Sanitaria de 2012 ha analizado la situación de la sanidad tras la reforma emprendida por el Gobierno y denuncia que, a pesar de la modificación, la universalidad en la asistencia sanitaria se encuentra hoy en día en punto muerto. Así lo señalan en el informe No dejar a nadie atrás, elaborado por esta organización que aglutina a más de 300 organizaciones sociales y profesionales como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria o Médicos del Mundo. En él, estas organizaciones reclaman al Ejecutivo la adopción de un reglamento que armonice la aplicación del Real Decreto en todo el territorio, garantizando el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas, independientemente de su comunidad autónoma de residencia. Reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Bueno, pues apartamos los periódicos y los cafés y nos quedamos conversando. Hoy os voy a pedir un favor. Os voy a pedir un momentito de atención por una cuestión que algunos de vosotros ya conocéis. Hoy se va a presentar en Lanzarote el último libro de José Saramago, El cuaderno del año del Nobel de José Saramago. Forma parte de sus diarios personales, hablaba de sus vivencias en el año en el que le concedieron el Nobel, en 1998. Pero aquel diario quedó en el olvido. Él había dicho que iba a ver la luz, pero quedó en el olvido tras cambiar de ordenador. Y Pilar del Río, un día buscando en ese ordenador, organizando algunas de las cosas, encontró el archivo. Entonces es un archivo que se ha encontrado recientemente, era inédito, y en este 20 aniversario que se ha cumplido del Premio Nobel de Literatura de José Saramago, pues se ha editado y se ha publicado en la editorial Alfaguara, que además hay un paquete completo muy bonito con otro libro de Ricardo Biel, Un país levantado en alegría, sobre la figura del Nobel Saramago. Bien. Hoy se presenta en Lanzarote, en la Fundación César Manrique. La verdad es que nos ha dado muchísima rabia porque nos habría gustado muchísimo poder asistir, pero era imposible organizarlo en tan poco tiempo, con las dificultades además de comunicación que hay, de aviones que hay para llegar a la isla. Bueno, no hemos sido capaces de organizarlo. En todo caso, lo vamos a seguir muy, muy atentamente porque, y aquí os pido mucha atención, resulta que Pilar del Río, que ha sido entrevistada en varias ocasiones en estos días, ha dicho que es muy difícil que se mantenga abierta la Casa Museo del Nobel de Literatura José Saramago. Está al borde del cierre porque tiene un importantísimo coste económico mantenerla abierta. Lo ha dicho. A mí me parecería una noticia lamentable para Lanzarote, para la cultura de Lanzarote, para el compromiso de Lanzarote con Saramago, que tanto compromiso tuvo con esa isla, que tanta proximidad tuvo, que tanto cariño tuvo, que se permitiera el cierre de esta casa museo. Ayer pusimos un tuit relacionado con esto, donde decíamos sería una verdadera tragedia y además de muy difícil marcha atrás que se consintiera, que se permitiera que el Ministerio de Cultura y el Cabildo de Lanzarote permitieran que se cerrase la Casa Museo de Saramago. Han pedido cosas muy pequeñas, por ejemplo, que se señalice la llegada a la casa, que se señalice por la isla, la señalización para poder llegar al museo, porque está en Tías y está relativamente, digamos, no está de la forma más
más visible y no está bien señalizado. Y han pedido cosas muy pequeñitas, como ese apoyo simplemente en cuestiones de esa naturaleza. Así que desde aquí queremos hacer un llamamiento, lo voy a retuitear porque sería una pérdida de verdad irreparable para el turismo de Lanzarote, para el Cabildo de Lanzarote, que se pierda el legado de Saramago en esa isla. Sabéis que tenemos un especial compromiso, un especial cariño con la Casa Museo de José Saramago, desde la que todas las mañanas invitamos a café en este programa, y nos produciría una tristeza muy, muy, muy profunda que se cerrase la Casa Museo de José Saramago, que tiene la biblioteca al lado, donde escribió el Nobel, allí donde escribió Ensayo sobre la ceguera, entre otras obras. En fin, bueno, ahí lo dejamos, lo acabamos de retuitear. Os pedimos que nos ayudéis a tuitearlo, a comentarlo, a pedirle al Cabildo de Lanzarote, al Ministerio de Cultura, que contribuyan a que no se cierre el legado del Nobel de Literatura allí, porque es una semilla para la reflexión y un espacio para el recuerdo de alguien tan comprometido con su tiempo y con el ser humano como lo fue José Saramago. Nos hemos quedado sin ir, eso sí. Qué pena, que ¿no? Me da mucha pena. Que haya que hacer este tipo de peticiones. Yo además no he ido. Antes de que termine este año tengo que ir. Sí, porque es la visita a la casa además la hacen especialmente entrañable. Pero la casa tiene una cocina que tiene así unas vistas muy bonitas del mar de Lanzarote. Y por esa cocina, que es una cocina muy modesta, la casa es una casa modesta, no es una casa, no es un palacete precisamente, pero tiene todos los rinconcitos que tenía José Saramago. Por ejemplo, tiene una pared llena de relojes, todos parados a la misma hora. José Saramago decidió parar los relojes a la hora a la que había conocido a Pilar del Río, que era cuando se había detenido el tiempo para él. Y entonces paró todos los relojes de la casa y los puso todos en esa hora. Eso es una de las paredes, ¿no? Paseando por la casa ves, pues no solamente las estancias, los dormitorios, donde a veces duerme Pilar del Río, es una casa museo, pero sigue siendo una casa. Y esa cocina en la que tantas personas se reunían alrededor de esa mesa, con los perritos sentados en las piernas. Una cocina bastante normal, por la que pasaron presidentes de gobierno, escritores de todo el planeta, gente que llegaba allí en forma de peregrinaje para conocer al Nobel de Literatura. Y entonces eran invitados a cenar allí, pues unos huevos fritos, a tomar una taza de café. Y hoy, cada vez que los turistas que llegan a Lanzarote se acercan a la casa museo, toman un café en esa misma cocina y se sientan allí en la cocina. Es una cocina chiquitita. Y entonces te abren unas sillas ahí y te ponen un café encima de la mesa. Joder, pero yo estuve mirando vuelos ayer, y es que esa es otra de las desgracias que sufren lugares como Lanzarote, que de pronto hay un solo vuelo y con unos costes elevadísimos. Y bueno, también nos parecía que... Bueno, con tiempo. Que con tiempo se puede mirar, pero lo acabo de retuitear y le pido de verdad a la Resistencia, se lo pido de corazón, se lo pido con toda la humildad posible y con el compromiso que tiene este programa con aquellas personas que nos han hecho reflexionar, que nos ayudéis comentando ese tuit, que lo vean en el Ministerio de Cultura, que lo vean los de Turismo de Lanzarote, que lo vean las autoridades del Cabildo de Lanzarote, porque sería una pérdida irreparable, de verdad, que desapareciese la Casa Museo de José Saramago, que se cerrase al público, porque conecta no solamente con quienes, como yo, a través de sus libros, porque yo conocí a Saramago obviamente a través de sus libros, y luego la vida me colocó en el mismo camino que Pilar del Río y José Saramago, pero quienes os habéis enamorado del ser humano gracias a la literatura de José Saramago, es una oportunidad de conectar con su universo, visitar esa casa. Y si en alguna ocasión pues tenéis la oportunidad de ir a Lanzarote y estáis por allí, lo saben muchos de los oyentes del programa, que siempre envían algún mensaje diciendo: ¿sabes dónde estoy? En la Casa Museo de José Saramago, entrando por allí. Nos dicen en la casa que cuando se acerca alguien y dice: oye, que yo soy de la Resistencia de la Cafetera, soy oyente del programa, y todas las mañanas nos dan los buenos días desde la casa y nos saludan desde la Casa de Saramago. Así que os pido ayuda en esto, porque, insisto, sería una gran pérdida que se cerrase la casa de José Saramago. Y nada más, nos vamos a marchar. Uf, qué final más duro. Bueno, y hoy se lleno de presenta, esperanza a la vez. Hoy se presenta el libro, además, y estaremos pendientes. Y bueno, lo tenemos aquí.
Fer, Sí. la tenemos aquí, Sí, que además era complicada esta edición. Me la regala María.es. Porque lo que es el libro no es difícil de encontrar, porque ya está prácticamente en todas las librerías, pero es verdad que esta edición también es bastante especial, porque vienen los 2 libros y que hemos comentado y bueno, por qué no decirlo, que es muy bonita. Es muy bonita, es una cajita en la que viene el cuaderno del año del Nobel, el cuaderno del año de José Saramago, ese diario que tenía guardado que se había extraviado en un ordenador, había caído en el olvido hasta que lo encontró Pilar del Río, y luego el libro del periodista Un país levantado en alegría, del periodista Ricardo Biel, también con unas reflexiones en torno a la figura del Nobel Saramago. Te lo agradezco un montón. Y entonces, bueno... Claro, no, es que encima vamos a contarlo todo. Vamos a contarlo un poco, sí, porque tuvimos la suerte de el otro día poder tomarnos algo con Pilar del Río y con Ricardo Biel, y justo solo tenían un libro, solo tenían una cajita. Y entonces pues nos la dio Pilar y entonces Fer me dijo, no, llévatela tú. Y yo, no, la dejamos en el estudio, lo que sea, ¿cómo me voy a llevar yo el único ejemplar? Y entonces, bueno, pues al final me tocó cogerlo. Además, tengo ahí 2 dedicatorias para la posteridad que me hicieron muchísima ilusión. Y en un acto de una generosidad superlativa, sí. María.es se fue en secreto a una librería. Ayer por la tarde se pegó una caminada y compró no otro ejemplar para traerlo fácil. Para acá, que yo te lo agradezco de corazón. Pero bueno, a cambio también pues estuve dando una vuelta por la Casa del Libro y bueno, muy bien. Y además estuve andando 40 minutos, que eso está muy bien. Así que nada, sí. Es eso. Bueno, pues nos vamos a marchar. Y os pedimos un poco de ayuda para que llegue a los oídos que tenga que llegar, que el interés de la gente, porque no se pierda ese legado de José Saramago, es alto y bueno, que resuene la voz de la resistencia en esta pequeña solicitud que os hago. Sí, María, cuando quieres muy maja. Oye, yo soy muy maja el 90% de las veces. El otro 10% está en alguna embajada con su material de trabajo. Está allí haciendo las labores. No quieras conocer ese otro 10%. La única persona capaz de asesinar a alguien con una cucharilla de plástico, de desmembrar a alguien con una cucharilla de plástico. Pero, en fin, por lo demás suele ser bastante maja. Así que no la quieras de enemigo. No, yo estoy del 90%, yo creo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo cuando te he visto aparecer con el libro debajo del brazo, me ha dado la impresión de que sí. Pues... Y mañana película. El Jardín de la Alegría. Están preguntando, ¿cuál es la película? El Jardín de la Alegría. Queríamos hablar de marihuana con una cierta y también, un poco de respiro en este asfixiante ambiente que hay en torno a la actualidad. Y entonces hemos elegido El Jardín de la Alegría, que es una comedia y es una película entretenida, divertida y que mañana comentaremos aquí. Así que os esperamos a todos para ver El Jardín de la Alegría, para recibir vuestros mensajes. Y nosotros nos marchamos, nos vamos. Cuidaos mucho. Y por todos muy mal, que la vida es muy breve y hay que disfrutarla. Gracias, Mary. Gracias a todas. Adiós, cuidaos, adiós. Ángel Iván Villasur, Mamen, muchísimas gracias, Tomás ECT y tantas personas que escuchan este programa, tanto en directo como en diferido, nuestra retaguardia. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia, no estás sola. Por eso te decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. That speaks better word, better louder than lies that I've heard. The Spirit leads and the Spirit sings. Let me keep in step with every thundering beat. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering.
raise